Hola, mi nombre es Nancy y a continuación hablaremos sobre los trastornos de la palabra y del lenguaje, tomados desde la educación especial. Educación especial. ¿Qué es? La educación especial es una modalidad de la educación básica que ofrece atención educativa con equidad a alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, o con aptitudes sobresalientes de acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Su práctica se basa en el enfoque de la educación inclusiva, entendida como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. En un sentido amplio, la educación especial es aquella destinada a los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea por sobredotación intelectual o bien por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. ¿Qué son los trastornos de la palabra y del lenguaje? Los trastornos del lenguaje son un tipo de trastornos de la comunicación. Las personas que desconocen el término podrían pensar que se relacionan con el habla, pero los trastornos del lenguaje tienen que ver con el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Los trastornos de la palabra principalmente son tres: disartria, disfemia y dislalia. La disartria es la dificultad mayor o menor para articular una palabra. La disfemia, o también conocida como tartamudez, es la interrupción espasmódica del discurso seguida de la repetición reiterativa de la siguiente sílaba. Y por último, la dislalia es la pronunciación incorrecta de uno o más fonemas. Los trastornos del lenguaje son aquellos que impiden en mayor o menor grado la expresión coherente del discurso. Dentro de ellos, además de los que afectan a la comunicación escrita, se encuentran los que alteran la expresión oral, y el más grave de ellos es la mudez, que es la incapacidad absoluta para la expresión hablada fisiológica. Trastornos del lenguaje. Existen tres, que son estos principales: el trastorno del lenguaje expresivo, el trastorno del lenguaje receptivo y el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. El trastorno del lenguaje expresivo se refiere al que las personas tienen dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta juntar palabras para formar oraciones que tengan sentido. El segundo, el trastorno del lenguaje receptivo, las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que dicen los demás. Debido a esto, a menudo responden cosas sin sentido. Y por último, el mixto, las personas tienen dificultad tanto para utilizar como para comprender el lenguaje. Clásicamente se ha considerado que la fase crítica para el aprendizaje del lenguaje en el hombre es desde el nacimiento hasta los 6 años, puesto que durante este periodo de la vida, las vías, núcleos y áreas implicados en el mismo es cuando están en pleno desarrollo. Si durante esta fase esencial se padece un déficit auditivo, se producirá un trastorno del lenguaje más o menos importante según sea el grado de pérdida auditiva. Actualmente se ha comprobado en niños sordos que el periodo crítico es más estrecho. La plasticidad neural para el desarrollo del lenguaje comienza a declinar a partir de los 3 años. A continuación hablaremos un poco más acerca de la disfemia. La disfemia, también conocida como tartamudez, se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos que se acompañan normalmente de la tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Existen tipos de la tartamudez, los cuales son la neurogénica, la psicógena y de desarrollo. La neurogénica es producida por alguna lesión cerebral.
También se conoce como tartamudez adquirida. El tartamudeo puede ocurrir en cualquier parte de la palabra. Tartamudean incluso cantando o susurrando. No muestran miedo ni ansiedad. La psicógena es la menos común. Es producida por algún trauma severo. Y por último, la de desarrollo es el tipo de la tartamudez más común. Esta ocurre cuando el niño está aprendiendo el lenguaje y el habla alrededor de los 2 y 5 años. Los tipos de disfemia son la tónica, la clónica y la mixta. Estas pueden darse en función del tipo de disfluencia que presente la persona. La tónica está caracterizada por las múltiples interrupciones ocasionadas por espasmos. Durante interrupciones, el paciente muestra rigidez y tensión faciales. Es la que presenta el peor diagnóstico. La clónica está caracterizada por las repeticiones de sílabas y palabras enteras, más frecuentes en consonante que en vocal, más todavía en oclusivas, y que se dan mayoritariamente al principio que en medio de la palabra. Y por último, la tónico-clónico o mixta es el tipo más frecuente porque resulta difícil encontrar un disfémico puro tónico o clónico. A mayoría combinan los dos síntomas. Muchas gracias, sería todo de mi parte.